Los hospitales son sitios a donde vamos para tratarnos alguna condición de salud, alguna herida que hayamos sufrido. El mejor sitio es el hospital. En el hospital usted va a encontrar asistencia de médicos especializados con disciplinas médicas en todos los ámbitos. Y si usted tiene una herida, tuvo un accidente, usted va a un hospital y en el hospital le van a tratar esa herida con los implementos quirúrgicos correctos. Por eso siempre es recomendable, cuando tenga una condición de salud, ir a un hospital. Bien sea para un chequeo médico de rutina o bien sea para tratarse alguna condición. Lo que nosotros nunca esperamos en un hospital es recibir una asistencia del más allá. Acompáñenme, que le tengo una historia que sé que sé que le va a gustar. Comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas ahora empiezan a brillar. Vamos a trasladarnos a la zona norte del Caribe, donde está una de las islas más encantadoras de la región, por su gente y por su geografía. Una geografía hermosa, llena de costas cristalinas, con sabores tropicales y una naturaleza exuberante. Estoy hablando de Puerto Rico, la isla del encanto. Puerto Rico, isla del encanto. ¿Sí se acuerdan de la canción? Pues ese mismo, Puerto Rico. Así como tiene historias encantadoras, tiene también historias y lugares encantados. Además, les comento, Puerto Rico es una isla que tiene una vibrante y enriquecedora historia de ufología, bastante rica. Supuestamente una base submarina en todo el frente de Puerto Rico. Pero ese es un tema que voy a traer después. Ahorita vamos a hablar de un hecho paranormal en un hospital de Puerto Rico muy conocido. Estamos en Vega Baja, una zona populosa de Puerto Rico, con acceso a zonas como Vega Alta y San Juan, entre otras zonas. Esta zona de Vega Baja tiene un desarrollo hospitalario que es el Vilma Vázquez. Este hospital Vilma Vázquez, que está trabajando en la zona desde 1985, comenzó bajo la dirección de 3 eminentes médicos: Enrique Quique Vázquez, cariñosamente llamado Quique, su esposa Eduarda Pavón, y un médico que secundaba a la pareja en todas estas ideas, que era Jaime Rodríguez Solís. En el año 77, este trío de eminencias tuvo una idea: mejorar las instalaciones del centro hospitalario donde estaban, que era el Instituto Médico del Norte, y reformular la asistencia médica que daba este centro para convertirlo en Vilma Vázquez. En el año 85 se concreta esta idea y comienza este hospital Vilma Vázquez a prestar sus servicios a las comunidades tanto de Vega Baja como las comunidades aledañas. La asistencia de los médicos en distintas disciplinas hace que el centro hospitalario tenga una demanda creciente cada año. La asistencia de sus enfermeras, de sus médicos, el personal de mantenimiento, de cuidado, es considerado por la sociedad como uno de los mejores. Y una cosa que ellos no esperaban es que cuando caía la noche
y los pasillos de este hospital se vaciaban y quedaba un grupo mínimo de trabajadores, venía una asistencia, pero esta asistencia era del más allá. Esta asistencia del más allá que cuentan los anónimos, recibían algunos pacientes que estaban en una condición bastante crítica y de la cual en muchas oportunidades lamentablemente no llegaban a recuperarse. Estos pacientes 1 o 2 días antes de desvivir recibían la visita de esta enfermera que de alguna manera traía un poco de tranquilidad a lo que ya ella sabía que venía. Voy a contarle una historia que nos hicieron llegar. Cuenta esta historia que había un paciente en una habitación y una de las enfermeras de guardia en horas de la madrugada, como ya ustedes saben, durante diversas horas de la madrugada, el cuerpo de asistencia de enfermeros visita las habitaciones para hacer chequeo de la toma de medicamentos, toma de presión, ven la condición del paciente, sobre todo si es un paciente que tiene una condición crítica. Es muy probable que la habitación casi nunca esté vacía. Siempre va a tener una rotación de personal chequeando todo lo que está aconteciendo con ese paciente. En este caso no fue la excepción. La enfermera llegó a la habitación, el paciente estaba despierto y la enfermera fue a suministrarle el medicamento correspondiente. Cuando fue a darle el medicamento, el paciente le comunicó a la enfermera que ya alguien había ido, una enfermera, y le había dado el medicamento. La enfermera quedó un poco dudosa, poco consternada. Tenía poco tiempo trabajando ella allí y no conocía la historia. Ella le pidió unos minutos al paciente y fue a la oficina central donde ellas están reunidas y chequean desde allí todos los medicamentos para las distintas habitaciones y hacen chequeo de rutina o hacen reuniones de grupo y allí de alguna manera dividen el trabajo. Ella manifiesta a las compañeras que están allí que este paciente le comunicó que ya había tomado el medicamento. Ella se traslada al área farmacéutica para ver el reporte en donde se hace constar que el medicamento fue entregado a alguien. El medicamento efectivamente no está allí, pero no hay ningún formulario firmado. Ningún formulario, nadie lo firmó. Sin embargo, el medicamento no está allí. Y esto llama la atención de esta enfermera. Cuando ella le comunica esta información a sus compañeras de trabajo, se ven unas a las otras, se ven la cara. Y con una sonrisa un poco nerviosa, le dicen, oh ya, este paciente ya fue visitado por la enfermera Wilma. Y ella queda un poco sobresaltada. Wilma, ¿cuál enfermera? Yo no la he visto, ¿dónde está? Y le cuentan la historia. Le cuentan la historia de Wilma Vázquez. Wilma Vázquez era la hija del doctor Quique Vázquez y la doctora Eduarda Pavón. Más o menos como de unos 30 a 35 años, Wilma, quien se recibió como enfermera, prestaba su servicio en el antiguo Instituto Médico del Norte. Esta chica es conocida por las personas que lograron tener contacto con ella como una persona muy amable, muy atenta. Era una mujer muy educada, muy estilizada, una mujer delgada, alta, muy hermosa y muy inteligente. Era una mujer que le daba inclusive opciones a los pacientes para un poco aliviar el malestar que estaban presentando. Ella se especializó mucho en atender pacientes con problemas críticos de salud y era su principal objetivo tratar de ayudar a estas personas a que o mejoraran o que pasaran
al otro lado, por lo menos con una mentalidad en donde haya tranquilidad, paz y serenidad, porque eso era lo que ella transmitía. Una vez que esta enfermera, Wilma, ayudaba a los pacientes, era como una tarea realizada. Ella sentía un agrado enorme por haber prestado el servicio a su paciente. Esto es lo que cuentan algunos anónimos del hospital. Lamentablemente, Wilma, quien era una mujer dedicada a su trabajo, según cuenta la leyenda, tuvo problemas con su pareja por celos y esta fue asesinada en el parking del hospital. Esto, por supuesto, produjo mucha consternación en la comunidad y en sus padres, quienes, un poco honrando la dedicación y la memoria de su hija, decidieron emprender un proyecto, y el proyecto era modernizar unas instalaciones para un servicio médico mucho más óptimo. Y es cuando en el año 77 ellos desarrollan esta idea de este nuevo centro hospitalario, el Wilma Vázquez. En el año 85 se concreta y ya para la fecha este centro médico, que aún está en funcionamiento, tiene algo así como 40 años ya en función y prestando sus servicios, con por supuesto, la asistencia de todo el cuadro médico, enfermeras, personal de mantenimiento. Con lo que ellos no contaban era con que esta asistencia también iba a venir del más allá. Empezaron a surgir historias, algunas quizás ciertas, otras quizás no, pero en general, la comunidad empezó a invadirle una historia paranormal dentro del centro hospitalario Wilma Vázquez. Cuando esta historia se la transmiten a la enfermera que estaba atendiendo a este paciente, ella quedó muy asustada. Un poco tranquila también, porque en parte sabía que la presencia que se estaba manifestando no era una presencia maligna o con intenciones oscuras. Era simplemente asistencia a los pacientes con condiciones críticas. El paciente, según nos cuentan, a los 2 días falleció, lamentablemente. ¿Qué llevó Wilma a este paciente? Tranquilidad, un poco de sosiego ante una dolencia de salud crítica. Lo cierto es que su presencia trajo tranquilidad, inclusive entre los trabajadores nocturnos del centro hospitalario, porque en ningún momento esta presencia asustó a alguien o transmitió miedo, a menos que sea como la historia del vigilante. Esta es otra historia que nos contaron de un vigilante que, caminando por los pasillos en la noche, haciendo su recorrido de rutina, notó en una de las habitaciones que no estaba ocupada un movimiento extraño. Cuando él caminó hacia la habitación, la puerta muy sublimemente se cerró. Y este hombre sintió terror porque ya conocía la historia de Wilma Vázquez. Sin embargo, se armó de valor, caminó hasta la habitación, un poco dudoso. Abrió la puerta y encendió la luz para ver que dentro de la habitación no había nadie, ni siquiera una cama. Este hombre sintió un temor que lo abrumó y salió caminando de allí a paso rápido. Es una historia más de otras en este hospital, en donde la presencia
de esta enfermera que viene del más allá solo viene con intenciones de ayudar. ¿Usted qué opina al respecto de estas historias? Alrededor del mundo sabemos de historia en muchos hospitales en donde hay presencias y manifestaciones paranormales. Esto, por supuesto, obedece a que los hospitales son sitios en donde, tanto como se curan personas, fallecen otras. Y esta energía queda residual en estos sitios, en estas estructuras, en estos pasillos, en estas habitaciones. Además de que estamos hablando de que estos hospitales tienen una sala de morgue en donde tienen una acumulación de cuerpos. Y aquí hay mucha energía moviéndose, mucha energía que está yendo y viniendo de un pasillo a otro. Esto, por supuesto, ayuda a que las historias paranormales en los hospitales sean cada día mayores. Déjeme su opinión en los comentarios. Si tiene alguna historia que nos pueda compartir o pueda añadir a esta historia del Wilma Vázquez, con mucho gusto lo vamos a compartir. Recuerde, suscríbase, regálenos un like y active la campanita para que siempre esté al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Usted decide si esto es cierto o no. Gracias por acompañarnos.